Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, una felicitación enorme a este equipo de la Compañía de Teatro y Más Arte Escénico por habernos llevado en este viaje en el que llevamos años. Llevamos años sumidos en el miedo y en una especie de simulación y de oración de que no le pasa nada a nuestra gente cercana. En algún momento nos va a tocar. Y creo que esta obra es importantísima para empezar a actuar antes de que le toque a la gente que uno quiere. Este país está tocado con Luis, que ha sido nuestro ombudsman, sigue siéndolo consentido y respetado y muy querido. Nos podrá dar fechas y datos de la cantidad de desaparecidos, la cantidad de mujeres, unas tratadas, otras prostituidas, otras enganchadas. Hay una diferencia jurídica entre la trata, la prostitución, el enganche, que no sé si valga la pena tratar aquí. Creo que lo más importante aquí es el ruido que hacen las cosas al caer y el silencio en el que está sumido este país, un silencio muy interrumpido con obras magníficas como esta. Felicitaciones a Javier Malpica, no sé si de casualidad está aquí, me encantaría conocerlo. Bueno, por favor, extraordinario el script, extraordinario a Nora Manek y a Yara Guerrero y Carolina, que ahorita no tengo su nombre real, que lo olvidó en la obra. Y bueno, algunas reflexiones, y mucho gusto de estar con Luisa, quien admiro profundamente. Tengo muchísimo respeto por su trabajo en los derechos humanos. Que nos pongamos a pensar. Al final tenemos este tipo osado mirándonos a la cara diciendo: vamos todos a ser animales, todos vamos a estar temerosos y enjaulados, y los encierros van a ser múltiples, y empezaron siendo con las personas más vulnerables, ¿no? Como son los migrantes. ¿Se acuerdan esa tumba de 100 y tantos que encontraron? O estas niñas que las vende su padre. Me regocija saber que México tiene mucha abuela, ¿no? Que son las abuelas y muchas de las mujeres las que van persiguiendo, buscando a sus nietas. Empieza por los eslabones más débiles, esas familias, nos lo decían en la parte que trabajaron con la pantalla, que me parece un acierto escenográfico maravilloso, ¿no? De veras, muy bien lograda la escenografía, donde van diciendo, desde luego, las niñas que venden los tíos, que venden los padres, y son esos eslabones de México de tanta vulnerabilidad, ¿no? Donde las mujeres que son prostituidas, enganchadas y hasta tratadas, ¿no? La trata es ya donde hay una esclavitud enorme, se ven afectadas por su situación de clase social, de vulnerabilidad económica, de fragilidad familiar. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando sabemos y lo hemos vivido, que ser mujer, las niñas, las chicas lo dijeron, ser mujer es tener cara de niña, tener cromosomas 2X, tener vagina y pechos, sonreír para que haya menos insultos, vestirse como quieran para poder comer? A una mujer es alguien que le gusta que le digan cosas bonitas, aprender que siempre tienes la culpa, dejarte comer. La pregunta más que otra cosa ahora, o de las preguntas como fundantes de esto, es cómo estamos educando a nuestras hijas y cómo estamos tratando con nuestras empleadas, si es que las tenemos, o con nuestras colegas, y qué imagen y qué idea de mujer tenemos, y de qué forma nuestra conducta, nuestra ideología, nuestras ideas, nuestras prácticas diarias se acercan al tipo que tuvimos aquí diciéndonos que vamos a ser todos unos animales, o se alejan de ellas. Luis ha sido ombudsman del DF, y esta ciudad, por sobre todas las otras ciudades, creo que junto con tal vez 2 o 3, ha trabajado muchísimo las transformaciones culturales de lo que significa ser y hacerse mujer. ¿Cómo haces una mujer? Según la propuesta teatral, una mujer la haces que se sienta culpable, que se sienta vulnerable, que le haga caso a las atrocidades que le proponen los novios, los padres. Ser mujer aparentemente es sinónimo de jaulas, de encierros, de poca autonomía, de poca fuerza, de poca capacidad de decir que no,
de poca capacidad de buscar el propio camino. Parece que ser mujer es esta maleabilidad y este conjunto de encierros y de cercos que llevan a la historia de estas dos chicas, que fueron mujeres y el equivalente a ser mujer fue tener un destino desastroso. La propuesta es deshacer. ¿Cómo se hace una mujer? Pues deshagamos las mujeres, hagamos mujeres de otras maneras y deshagamos a las mujeres y construyámoslas de manera distinta, orgullosas de decir que no, con cara de pocos amigos, vistiéndose como se les dé la gana y respetando también. Si las mujeres se visten de alguna forma provocadora o les gusta seducir y demás, eso no quiere decir que estén abriendo las puertas para ser violadas o acosadas. Respetar también a las mujeres que les gusta vestirse de otra manera y ser diferentes de las buenas mujeres y las dignas y las mujeres decentes. Esta idea de la decencia de las mujeres nos ha hecho mucho daño, porque tiene márgenes de restricción muy, muy pequeños. Lo hemos visto, yo trabajo mucho en cárceles, y hemos visto como los jueces, por ejemplo, si el delito con las mujeres sucede de noche, lo primero que se preguntan los jueces no es qué le robaron, qué le pasó, sino, a ver, ¿usted es mamá? ¿Y qué hacía en la noche afuera? Las mamás se tienen que quedar en su casa. Y usted es mamá, ¿y por qué anda así vestida? A los jueces parece, y a los hombres y a la sociedad, parece importarles mucho más cómo se viste la mujer, si es decente o no, en sus marcos establecidos de lo que es la decencia, que tiene mucho que ver con una forma bastante mojigata y absurda de lo que las mujeres deben decir, de cómo se deben sentar, de cómo se deben vestir, que no tiene nada que ver con la decencia. La decencia es una integridad interior, es una actitud, no es una forma de cruzar las piernas o de ponerse la falda a cierta altura, va mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer como sociedad? ¿Cómo podemos soñar? Que es la propuesta última, ¿no? Frente al sueño, frente a la ilusión, frente a la autonomía, frente a niñas que se acuestan con los ositos de peluche. Esa escena del osito es una de las escenas más logradas que he visto en mi vida de la violación de niñas. Y Marisa, fue la escena que me pidieron censurar. Mira, es de verdad, no sé qué piensan ustedes, pero fue durísima y no he visto, de veras, me parece. Si el arte tiene esta manera de comunicar con esa dureza y esa crudeza, y es una de las escenas más impresionantes que he visto, y de verdad no sé qué decir, no sé si se dice felicidades por una escena así, se dice es una escena logradísima que hace que la piel de gallina continúe hasta ahora. Voy a pasarle la palabra a mi colega queridísimo Luis, pero me gustaría mucho que pensáramos ¿cómo podemos construir niñas y niños que les guste soñar, que no estén completamente bloqueadas, entristecidas porque el padre se metió a su cama, porque el tío las vendió, porque el novio les pidió que se prostituyeran? ¿Y por qué no creamos mujeres que cuando el novio le pide que se prostituya, en ese momento le da una cachetada de esas de revés, le rompe la boca y se va? ¿Por qué hemos construido mujeres y cómo y en qué sociedad y con qué normatividad y con qué falta de amor hemos construido mujeres que van con la sonrisita, que a todo dicen que sí, que se sienten culpables, que quieren agradar, que hacen que los otros le dicen? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué cultura hemos consistentemente fortificado para que a las niñas se les metan los papás en la cama, los tíos las vendan y después continúen muchas que no tuvieron el tío que las vendiera o el papá que se metiera a sus camas? Creo que esos son los casos más excepcionales, aunque son muy numerosos, no tendría que existir ninguno. De la excepcionalidad a la regla media de las mujeres que están en la cárcel en un 90%, para ver si Luis nos puede ayudar a pensar. La mujer en necesidad es la persona más apresada del mundo. Ya ser mujer sin necesidad es un encierro. Ser mujer y decir que sí, ser mujer y complacer, ser mujer. Luego ser mujer en necesidad significa ser presa de muchos requerimientos y de muchas formas del delito. La propuesta, por lo pronto, es no tener miedo. La propuesta, por lo pronto, no voy a decir denunciar, pero sí voy a decir pensemos en que las mujeres y los hombres pueden ser de otra manera. Pensemos en que las mujeres pueden ser autónomas, pueden ser orgullosas, pueden decir muchas veces que no, pueden fijar sus rumbos, pueden ser alegres y pueden soñar. Igual el destino para los hombres, porque la otra versión es cómo se hacen hombres como estos, ¿no? Cómo se hacen hombres con esa
con esa incapacidad de sentir el dolor ajeno. ¿Cómo se hacen hombres que piensan con el pito? ¿Cómo se puede vivir? Todo era una cosa que se localiza aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se hacen esos hombres? Y la pregunta es cómo se deshacen esos hombres. Gracias, Marisa. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Vladimir Yara, por la invitación a comentar la obra. Por segunda ocasión, yo ya había tenido la oportunidad de verla una vez anterior, y bueno, igual de fuerte, igual de choqueante, igual de motivante para pensar, como tú bien dices, sobre todas las metáforas que están en esta obra, ¿no? La obra se centra en la trata de personas. Me parece que de una manera magistral uno logra entrar a ese mundo, que es un mundo sórdido de la cosificación, de la mercantilización de las mujeres, de la conversión de un ser humano en una mercancía, ¿no? A través de todo este proceso de despersonalización, de aislamiento de lo que es la familia de origen, de los hijos e hijas que se tienen con motivo de las relaciones de las que son objeto las mujeres tratadas, de esta manera de quitarles la identidad a través de dotarlas de un nuevo nombre, de decirles que se olviden de su anterior nombre y darles una identidad sometida, ¿no? Construirles una identidad sometida. Para mí el delito de trata de personas y los actos que están relacionados con la trata de personas representan la peor de las actividades delictivas que puede existir en el país. Decía Marisa que luego uno se quedan los datos, son importantes los datos, pero se dice que la trata de personas es el segundo delito más importante en México de delincuencia organizada. En realidad yo diría que si vemos los estragos que tiene, tendríamos que pensar en que es el peor de los delitos que se cometen en el país. Y yo decía, también hay una serie de metáforas que están detrás, porque en el fondo lo que vemos es la historia de la dominación masculina sobre las mujeres, de la manera en la que los hombres hemos construido las relaciones con las mujeres. Quizás en la obra vemos la parte más brutal, ¿no? Pero a través de lo que vamos observando... Sí, porque creo que ese es un punto importantísimo, Marisa, cómo se construyen tanto el sujeto femenino como el sujeto masculino en esta relación dialéctica, pero de dominación, sin duda, ¿no? Las mentalidades masculinas también tienen un referente en la manera en la que las propias madres aprecian a sus hijos, en la manera en la que las madres construyen la masculinidad de sus hijos y la feminidad de sus hijas, ¿no? A veces uno cree que estas cosas ya no pasan, pero déjame contarte que estaba yo ayer en Mérida en una sesión, en un curso, y es sorprendente cómo las señoras en Mérida siguen pensando que las niñas tienen que dedicarse al hogar, que las niñas tienen que dedicarse a servir, claro, que están para cumplirle al marido, ¿no? Que están para servirle al marido, y es visto incluso como un tema de clase, ¿no? Porque bueno, aquí vimos en escena mujeres que provienen de clases sociales desfavorecidas, pero también hay violaciones en los matrimonios de clase alta, ¿no? Entre marido y mujer. También hay situaciones de vejación, de despersonalización, quizás no con las consecuencias que vemos en el caso de la trata de personas, pero las mujeres pierden su identidad. El hecho de que le cedan al marido el apellido, ¿no? La señora D es parte de la pérdida simbólica de identidad, ¿no? Pues se llama patriarcado, exactamente, ¿no? Entonces tú decías, la propuesta es cómo construimos nuevas mujeres y nuevos hombres. Efectivamente, cómo desconstruimos el patriarcado, ¿no? Cómo desconstruimos esta mirada en la que pareciera que estas relaciones además son naturales, ¿no? Me encanta la manera en la que termina la obra cuando se rompe la cuarta pared, como dicen en el teatro, ¿no? Y nos interpelan directamente, porque creo que cada una y cada uno de nosotros tiene que posicionarse frente a lo que vimos acá y frente a la responsabilidad
que, querámoslo o no, tenemos respecto de lo que pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Tanto en la trata de personas, que es a lo que se refiere la obra, como en las relaciones cotidianas que tenemos entre hombres y mujeres con nuestras esposas, hermanas, hijas, para el caso de los hombres, y desde luego también en lo que corresponde en el caso de las mujeres. Yo quería nada más hacerles recordar cómo empieza la obra, que hay muchas puertas que se abren y de una puerta abierta encontramos una puerta cerrada. Y se abre esa puerta y otra puerta cerrada. Se abre esa puerta y otra puerta cerrada. Fueron 5 o 6 puertas. Creo que en México estamos así. Hay mucha gente pensando en leyes, en protocolos, señales generales. Por otro lado, hay gente que va a las plazas, como fue Javier Sicilia, como fueron tantos otros. Hay gente que tiene ahorita a sus familiares en situaciones o desaparecidos o secuestrados. Tenemos que estar con ellos, tenemos que abrir todas esas puertas. Vamos a encontrar la puerta cerrada aquí, pero tenemos que encontrar la manera de hacernos valientes. Y hacerse valientes es rehusar a tener miedo. Y cada quien va a ir encontrando las formas diferentes de rehusar a tener miedo. Y tener miedo, rehusar a tener miedo de ser mujer de distinta manera y de educar a nuestros hijos e hijas de distinta manera. Si se acuerdan en la obra, las 2 chicas no querían ese papel. Y eso me gustó mucho porque se rehusaban al script. El script estaba hecho. Y oigan, y tenemos el script hecho para México que se va a la barranca, ¿eh? ¿Se acuerdan la primera imagen de esa pantalla que también me parece logradísimo? Que es una mujer así de espaldas en el precipicio, y luego 6 o 7 puertas cerradas, y luego 2 niñas que rehusan un papel, y un tipo que dice el script está hecho. Pues no está hecho el script. Y nosotros podemos, y nosotros rehusar el papel. Ahora, ¿cómo se rehusan los papeles? ¿Cómo vencemos el miedo? ¿Cómo hacemos otro script? ¿Cómo? Reescribiendo nuestros papeles, yo te diría, ¿no? También, fíjate, es muy interesante ver cómo los hombres tenemos miedo a dejar de ser hombres, ¿no? Tenemos miedo a dejar de comportarnos como se supone que se espera que nos comportemos, que seamos duros, que seamos inflexibles, que seamos directores, que seamos proveedores. Pero no, efectivamente se puede hacer de otra manera. Afortunadamente vemos ya muchos ejemplos de varones que han asumido una posición distinta, de mayor respeto frente a las mujeres. Yo creo que la palabra clave, respeto, es fundamental, porque respetar significa reconocer en el otro a alguien igual a uno, ¿no? No tolerar, porque tolerar siempre tiene esta connotación de no te aguanto, ¿no? Pero respetar es de uno a uno, y estamos en posibilidades de hacerlo sin lugar a ninguna duda, porque hay ejemplos ya, afortunadamente cada vez más ejemplos de parejas que se respetan entre sí, ¿no? Otra cosa que yo quería, perdón, me dijiste 5 minutos, pero oye, no puedes hacer una obra así y luego decir 5 minutos, que se vaya el que quiera. Y Gaby, hay un teléfono, si le hablas a tu mamá para las tortas, porque íbamos a llegar a las tortas, ya no llegamos a las tortas. Miren, hay una cosa que es fundamental, la mojigatería. Parece que es muy difícil reconocerle a las mujeres placer como cotidianito. No el placer ese morboso de muñequita, soy tu papito. El placer de las mujeres cotidiano, que podemos sentir placer sin una situación obscena de por medio. Hay un gran miedo al placer de las mujeres. O se nos ve como madres y que el acto sexual derivó en una maternidad, pero es muy difícil. O se las viola, como aquí, para obtener placer de una forma soez y obscena, y profundamente irrespetuosa y humillante, o si no se las ve como las niñas buenas. Yo creo que ayudaríamos en pensar que las mujeres podemos tener placer y que no lleve a la maternidad, que sea un placer rico, cachondo, delicioso, y no necesariamente las madres diosas incorruptibles o las putas desgraciadas y completamente dadas a la basura, ¿no? Pues yo creo que la obra nos invita a, saliendo de aquí, pensar en qué responsabilidad tenemos en todos estos temas, ¿no? Qué responsabilidad tenemos en la educación de las hijas y los hijos, de nuestra propia manera de ser, ¿no? Y la verdad es que yo felicito ampliamente a Teatro y Más, porque logran meternos al tema, logran involucrarnos de una manera pues sí, brutal y choqueante efectivamente, pero a veces necesitamos que nos muevan, ¿no? Dice alguien por ahí en la obra, cierren los ojos, imagínense el mundo feliz, ¿no? Desafortunadamente muchas y muchos de nosotros hacemos eso todos los días, ¿no? Cerramos los ojos hacia lo que no queremos ver